Paula, por, por la invitación y la presentación. Bueno, como bien les decía Paula, mi nombre es María Camila Pérez, yo soy psicóloga. Estoy en este momento trabajando en la línea de salud mental de bienestar universitario. Para los que no sabían, esta línea está habilitada 24 horas, 7 días a la semana. Está abierta para todos ustedes, para los docentes, para los estudiantes, los administrativos, todas aquellas personas que necesiten en algún momento algún tipo de orientación psicológica. Nosotros estamos ahí prestos pues como para recibir sus solicitudes y poder atender pues como las necesidades que tengan. Esta línea tiene también un convenio o digamos que trabajamos de la mano con la ruta también Violeta, línea Violeta Te Orienta, que es una línea de atención a violencias basadas en género, donde también pueden acudir todos los participantes y todas las personas que están, que hacen parte de la comunidad de la universidad. Aquí, pues en ese espacio, en esa línea, recibimos pues todas las personas que necesiten algún tipo de orientación, ya sea porque han sido víctimas de algún tipo de violencia basada en género o violencia sexual también, necesiten algún tipo de apoyo de la universidad. Allí nosotros hacemos un enlace con un equipo, una dupla psicojurídica, son psicólogos y psicólogas y abogadas que están pues en la labor de poder acompañar a las personas que necesiten algún tipo de orientación respecto a este tema. Allí también se manejan muchas rutas en la parte de cuando, digamos, estas violencias se dan en la universidad. Hay, digamos, un conducto regular que se da para realizar algunos ajustes disciplinarios y pues tienen todas las garantías las personas que pueden llamar para nosotros poder pues como acompañarlas en ese proceso. Entonces, para que sepan que también esa línea es 24/7 y estamos entonces eh, muy disponibles para lo que ustedes requieran. Bueno, sin más preámbulos, pues el día de hoy nos convoca un tema que me parece pues muy importante. Es un tema que ya pues creo que ha sido muy sonado y que bueno que ya en la actualidad se habla más sobre salud mental, ya no es un tema tan visto como un estigma o como algo de lo que no se debe hablar o algo que no tiene importancia. Creo que ya ahora en día la salud mental tiene una relevancia bastante importante y creo que pues es bueno que podamos el día de hoy participar, que si ustedes pues, tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Este es el espacio para poder pues como participar también sobre su experiencia, sobre preguntas sobre el tema. También posterior podemos tener también otros espacios y de pronto podemos hablar con Paula si quieren otros temas, otros asuntos que quieran también saber sobre salud mental. Estamos también abiertos pues como a poder compartir esos espacios con ustedes. El día de hoy entonces nos convoca el tema de la ansiedad y las estrategias de autorregulación. Pero inicialmente yo quisiera que las personas que estamos acá me cuenten un poco, pues, cómo se llaman en este momento, pues, que están estudiando, pues, en qué van en la universidad, cuál es su vínculo con la universidad, que nos cuenten un poquito sobre esto. No sé quién se anima a contarnos. Bueno, no sé si la compañera quiera. Ah, bueno, ya somos 10. Bueno, yo soy Néstor Cepeda Olave. Buenas tardes. Primero que todo, yo soy Néstor Cepeda, soy estudiante de doctorado. Estoy en mi último semestre, tesis con prórroga, ya con eh, fechas límites para entregas absolutas de todo. Y bueno, trabajo en la línea de entomovirología. Soy biólogo y trabajo con enfermedades transmitidas por mosquitos. Ok, muchas gracias, Néstor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Laura López, yo soy médica veterinaria. Actualmente estoy haciendo la maestría con ciencias básicas en parasitología y microbiología. Estoy terminando tercer semestre y ya pues iniciaría mi último semestre. Ok, muchas gracias, Laura.
Listo, Juan Manuel, cuéntanos. Buenas tardes, doctora María Camila. Mi nombre es Juan Manuel Duarte, es estudiante de la maestría en Ciencias Básicas Biomédicas y actualmente ya me encuentro finalizando el cuarto semestre. Ok, muchas gracias, Juan Manuel. Bienvenido. Buenas tardes. Dale, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina López, soy bacterióloga, actualmente cursando el último semestre del doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en microbiología y parasitología. Ok, bienvenida, Carolina. Por ahí me había alzado la mano de Neret. No alcanzas a leer tu nombre. Se me fue. Buenas tardes. Ah, Buenas tardes, doctora. buenas Mi tardes. nombre es Neriet Jimena Espinel Mesa. Soy microbióloga y bioanalista y actualmente curso quinto semestre del doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas. Bienvenida, muchas gracias. Adriana. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Adriana. Buenas tardes, yo soy Adriana Olarte, estudiante de primer semestre de prórroga del doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas, con énfasis en genética. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Adriana. Por aquí está otra compañera, Wendy. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Wendy Quintero, yo soy microbióloga y bioanalista, estudiante de quinto semestre del doctorado en Ciencias Básicas Biomédicas con énfasis en biología molecular. Bienvenida, Wendy, muchas gracias. Creo que nos faltan 2 personas. Bueno, pues quizás estas personas no pueden prender el micrófono, pero les agradezco muchísimo por la asistencia. Espero que aprendamos mucho después de tener este espacio. Recuerden que me pueden alzar la mano, yo estoy pendiente. Igual, Paula, te va a pedir el favor si de pronto por ahí se me escapa, pues como darle la palabra a alguien, me ayudes, porfa, pues con eso, pero igual, pues estoy como muy pendiente si de pronto necesitan algún tipo de aclaración, tienen alguna pregunta o también tienen algún comentario, algún aporte que quieran hacer, bienvenido sea. Este es un espacio para aprender, no es un espacio para pues, corchar a nadie, ni tampoco pues como para poner a prueba cosas, sino como simplemente que compartamos lo que sepamos y aprendamos un poco más el día de hoy. Entonces, bueno, eh, inicialmente quisiera que ustedes, donde quiera que estén, puedan escuchar algo que les quiero compartir, un pequeño escrito de un libro que se llama El libro de las emociones, de Laura Esquivel. Ella es una escritora que es muy famosa por otro libro que se llama Como agua para chocolate y me parece muy bonita la forma en que describe las emociones. Entonces, les voy a compartir este pequeño fragmento. A pesar de que día a día experimentamos infinidad de emociones, nos es muy difícil definirlas. Las emociones se viven, se sienten, se reconocen, pero solo una parte de ellas se puede expresar en palabras o conceptos. ¿Quién puede decir lo que sintió cuando vio morir a un ser querido o cuando vio nacer a su hijo? Es muy difícil tratar de encerrar en una palabra la alegría o la tristeza, pero no es así sentirlas a plenitud. No hay ser humano que pueda vivir un solo día sin experimentar alguna emoción.
No podría, tendría que estar muerto, porque la sensación de sentirse vivo no se produce con el simple hecho de abrir los ojos y mover el cuerpo, sino por la emoción que nos produce ver salir el sol, recibir un beso, oler la hierba recién cortada. Si vuelo, si como, si me acarician, si abrazo. Recuerdo. Con el recuerdo vienen conceptos, ideas, imágenes. Por ejemplo, olemos la hierba recién cortada y decimos, "Mm, huele como los domingos de mi niñez cuando mi padre cortaba el pasto". Inmediatamente viene a nuestra mente la figura de nuestro padre, la del jardín de nuestra casa y nos emocionamos. Con la emoción nos vienen ideas, esos intentos de elaboración racional que buscan atrapar en un pensamiento o en una imagen aquello que hemos experimentado sensiblemente. Esto es un abrebocas para las personas que quieran leer el libro, me parece súper interesante y nos habla sobre las emociones. Ustedes me preguntarán como, bueno, pues si vamos a hablar de ansiedad, pues ¿qué tiene que ver las emociones, cierto? A veces no sabemos como si la ansiedad es una emoción, si la ansiedad es un sentimiento, cuál es la relación de la ansiedad, cierto, y las emociones. Esto por aquí como que no me pasa. Esperen un momentico, por favor. Ahí están viendo la pantalla, ¿alguno me puede confirmar, por favor? Sí, señora. Ok. Bueno, entonces, chicos, ¿cómo definir eso de las emociones? ¿Alguien de pronto me quisiera compartir o nos quisiera compartir qué son las emociones para ustedes? ¿Qué creen que son las emociones? El libro se llama El libro de las emociones, de Laura Esquivel. Sí, para ustedes, ¿qué son las emociones? ¿Quién se atreve de pronto como a decir qué cree que son las emociones? ¿O para qué sirven las emociones? ¿Para qué creen? De pronto es la respuesta fisiológica a algún estímulo, o sea, un estímulo externo. Mm, Y es la forma en cómo el cuerpo responde, eh, pues generando algún sentimiento. Yo diría que está asociado como a eso, una respuesta fisiológica que te genera un sentimiento, ya sea pues de felicidad, de tristeza, y que eso te puede en algún momento dado generar un recuerdo. ok, ahí tocas temas muy importantes y es que las emociones son muy fisiológicas, tienen mucho que ver con la parte eh, fisiológica, la parte corporal, ¿sí? Y es una respuesta a algo que viene desde afuera y se traduce en algo interior, en una sensación interior. Y también ahí lo relacionas con el pensamiento, que ya es otro, como otro proceso. Pero súper bien, tiene mucho que ver. De pronto hay alguien más que quiera aportar y que crea que hay algo diferente, que es la emoción o para qué sirven las emociones. Juan Manuel, cuéntanos. Bueno, digamos lo que comentó mi compañera, digamos que también en la parte eh, psicológica o conductual que conlleva, o que significa una emoción, que digamos que es una alteración a corto plazo que se vive dependiendo del estímulo, si es de baja o de gran intensidad en el cual se logra llevar sentimientos o procesos de tristeza, alegría, de estrés o bueno, diferentes emociones que se puedan eh, tener en el momento que se tiene ese estímulo dado. Sí, tocas un tema muy importante, es la duración de las emociones. Las emociones duran, pues pueden durar como diferente, diferentes tiempos según la emoción. Por ejemplo, la emoción que menos dura es la sorpresa.
dura milisegundos, ¿cierto? Uno se sorprende y es como de que de alguna manera la sorpresa es una emoción que es como un puente para otra, ¿cierto? Nos sorprendemos y luego pasamos a estar muy felices o nos sorprendemos para estar muy tristes o nos sorprendemos para que nos dé rabia, ¿cierto? Es como una emoción puente, digámoslo así. Y pues es muy variable, ¿cierto? La felicidad también de alguna forma tiene su tiempo de inicio y su tiempo final y dura pues puede ser variable como la duración. Y ahorita vamos a hablar un poquito más como sobre esa especificidad de cuánto duraría una emoción y cuándo ya sería un sentimiento, ¿sí? Pero muy clave lo que dices en ese sentido, Juan. De pronto alguien más quiere decir algo o para qué creen que sirven. Aquí hay otra pregunta muy importante. ¿Ustedes creen que hay emociones positivas y emociones negativas? Claro que sí. Eh, Por aquí habló Néstor y alguien más, pero bueno, cuéntame, Néstor, principalmente que ahí es el que te veo, no sé quién más habló. Ay, Juan Manuel. Dale, Néstor, cuéntanos y luego Juan Manuel. Pues sí, pues dependiendo del momento emocional en el cual nos encontramos, la emoción puede ser negativa si es algo que esté frustrando nuestros, o sea, actividades cotidianas, o puede ser positiva si está llevando pues, a un nivel mucho más positivo el proceso, ¿no? Sí. Ok, entonces tú dices que sí, que hay emociones que se pueden catalogar como positivas y negativas. Listo, válido. Bueno, Juan, cuéntanos también tú qué piensas. no, es algo parecido a lo que dijo mi compañero. Digamos que, pues dependiendo, porque hay tristeza, hay alegría, pero que son momentos positivos de acuerdo que nos puedan llevar a cabo a esa emoción. Pero posiblemente puede ser negativa porque uno puede convivir con ese tipo de emoción en el cual nos estresamos por todo o estamos, digamos, con un tipo de rabia o como ese orgullo en el cual nos conlleva a que sea prolongado y nos puedan traer como efectos, por ejemplo, en la salud, que pueda ser en esa parte negativa. Ok, entiendo. Muy bien. De pronto alguien más también quiere aportar. Chicos, bueno, o sea, yo por qué hago esa pregunta o esas preguntas, porque alrededor de las emociones hay muchas creencias, ¿cierto? Lastimosamente desde pequeños no nos enseñaron o no hubo una educación emocional en el colegio, y nos enseñaban otros aspectos que obviamente son importantes, pero esa parte de nosotros poder reconocer nuestras emociones y saber qué hacer con ellas es un tema que se quedó muy corto en el colegio y que menos en la universidad lo enseñan, ¿cierto? Es algo que de alguna forma se aprende con la vida y con las experiencias de uno saber qué hacer con eso que siente. Entonces es como un terreno muy nuevo para todos y digamos que de alguna manera somos muy empíricos en cómo podemos como resolver las cosas, ¿cierto? Cuando sentimos. Eh, las emociones son eso, son una respuesta fisiológica, pero también, vamos a ver ahorita, psicológica, eh, emocional, respecto a algo que está en el ambiente y que nos produce algún tipo de interacción con eso, algún tipo de, sí, de interacción o injerencia con eso que está pasando y que se da de manera externa, pero cuando nosotros reaccionamos puede ser de manera interna y luego también externa, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces creemos como que, o nos han dicho como que hay emociones positivas y negativas. Claro, o sea, podemos darle, otorgarle como esa característica cuando de pronto se vuelve muy tediosa, o cuando genera demasiado malestar o cuando es muy prolongada, ¿cierto? Podemos decir que una tristeza prolongada y profunda se puede convertir en una depresión, ¿cierto? Podemos decir que un miedo absolutamente irracional y desbordado por mucho tiempo se puede convertir en una ansiedad, ¿sí? Pero digamos que las emociones por sí mismas, y aquí voy con algo muy importante, y es que las emociones como tal son impulsos que nos invitan a actuar, ¿cierto? Como bien está ahí en esta presentación, ¿cierto? De alguna forma son producidas para una intencionalidad, ¿sí?
las emociones no son positivas ni negativas, sino que todas tienen una función muy especial en un contexto específico, ¿sí? Provienen desde el sistema límbico, la parte más primitiva del tronco cerebral. eh, por eso es que todos los seres humanos la compartimos, ya sea de cualquier nacionalidad, en cualquier parte del mundo, todos tenemos la capacidad de sentir miedo, de sentir felicidad, de sentir ira, ¿sí? De sorprendernos, ¿cierto? Entonces, como que de alguna forma esas emociones es importante saber que provienen desde ese sistema más primitivo y por eso es tan difícil a veces como gestionarlas, poder domarlas, poder entenderlas, porque salen en los momentos en los que menos esperamos y a veces es muy confuso poder racionalizarlas o poder de alguna forma saber cómo sobrellevarlas. Entonces, desde ahí vienen las emociones y de alguna forma hay una activación siempre, como les decía, hay una activación total a nivel fisiológico que de alguna forma tiene relación con el sistema simpático y parasimpático de huida. Sabemos que no todo el mundo reacciona de la misma manera cuando tiene miedo. Abrimos la puerta y nos encontramos con un animal que nos da miedo. Algunos vamos a reaccionar con la huida, pero otros podemos reaccionar con el ataque, u otros podemos reaccionar de manera de que nos paralizamos, ¿cierto? Como un método de defensa de que no me hagan nada, ¿cierto? De que quiero de alguna forma salvaguardar mi vida. Eh, y pues hay diferentes formas de reaccionar en todas las emociones. Todo el mundo reacciona de manera diferente. En ese sentido, es importante reconocer cuáles son esas emociones primarias, esas que compartimos todos los seres humanos. Todos los seres humanos compartimos alrededor de 5 emociones, pues hay teorías que dicen que es una más, ¿cierto? Pero digamos que en general son estas que traigo el día de hoy. Inicialmente el miedo, ¿cierto? El miedo es esa percepción de peligro inminente, ¿cierto? De que algo está acechando alrededor y que nos sentimos amenazados. Sentimos que a eso que está ahí nos va a hacer algún daño a nivel físico o emocional. Y hay una inseguridad relacionada respecto a ese miedo, ¿cierto? Entonces el miedo, aunque sea muy maluco de sentir y que a veces digamos que pereza sentir miedo, que pereza sentir tristeza, que ya ahorita vamos para la tristeza, el miedo nos sirve para poder sobrevivir, ¿cierto? Para poder adaptarnos de alguna manera, para poder sobrellevar alguna situación compleja de que nos cause peligro y poder, pues, como cuidarnos, ¿cierto? La ira. La ira aparece en situaciones, uno dirá, pues, ¿para qué sirve la ira, cierto? Para causar problemas o para de alguna forma pelear o algo así. A veces uno como que tiene una connotación como que la ira es algo malo, pero la ira también tiene una funcionalidad, ¿cierto? La ira de alguna forma nos ajusta o nos dice o nos activa nuestro sistema de valores, ¿cierto? Cuando sentimos que algo no es justo, cuando están haciendo alguna injusticia, cuando el otro lo hace con otras personas o lo hace conmigo misma o conmigo mismo, siento ira porque siento la necesidad de decir esto no es justo, o sea, va en contra de lo que yo creo y lo que siento que es correcto, va muy relacionado con esa parte de los valores, de la moralidad, de la libertad personal, ¿sí? También cuando sentimos ira, estamos de alguna forma comunicando que necesitamos establecer algún tipo de límite, ¿cierto? Queremos límites, no queremos que alguien sobrepase un límite respecto a nosotros o respecto a una situación que nos compete, ¿sí? Entonces la ira de alguna forma tiene esa, como esa connotación o ese significado, ese para qué, ¿sí? Bueno, hablamos de la tristeza. Eh, en cuanto a la tristeza, hay unas situaciones que comúnmente lo vimos a la tristeza, le huimos a estar tristes. Esto también toca un tema muy social, chicos, y es como el tema de que ya estamos en una sociedad donde es difícil estar triste o es muy cuestionado estar triste, no puedes estar triste. Eh, Hay como una cultura de una felicidad a toda costa, ¿cierto? Que a veces se vuelve un poco hasta peligrosa em, y no le da cabida a esta emoción, ¿sí? No le da mucha cabida a esta emoción. Que yo quisiera que un poco, voy a pasarlo, alguien me diga de pronto para qué cree que existo, para qué cree que sirve la tristeza. ¿Para qué creen que sirve la tristeza?
Bueno, están muy callados. Supongo que es porque de pronto no se lo han preguntado, ¿cierto? Que a veces uno no se pregunta como ciertas cosas y es importante saber que la tristeza, no sé si se han visto intensamente la película de los muñequitos donde cada uno personifica una emoción que está en la mente de cada uno, de la niña, que es como la protagonista, el papá y la mamá, y la tristeza ahí como les venía diciendo, como que era súper relegada por la felicidad, quería a toda costa sacarla, que no estuviera, que no existiera, que no les dañara la situación, ¿cierto? La tristeza nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, con nuestros recuerdos, con nuestras emociones, pues como con lo que sentimos. Propicia mucho el contacto con el otro. Cuando estamos tristes, como les decía ahorita, pues no todos reaccionamos igual, pero una de las características de la tristeza es esa necesidad de sentir una red de apoyo, ¿sí? Como una cercanía con otro, una necesidad de un abrazo, una necesidad de ser escuchado, es una necesidad de contacto con el otro. Aunque hay personas que cuando están tristes quieren estar solas y quieren estar muy en su mundo, ¿cierto? Pero la tristeza también nos invita a eso, no solamente un ejercicio introspectivo, como verme a mí mismo y conectarme con esas emociones, esos pensamientos, esos recuerdos, esa nostalgia, que también es importante conectarnos con eso, sino que también nos ayuda un poco a buscar ese apoyo afuera, ¿sí? Y la tristeza aparece cuando hay sucesos no placenteros, cuando hay sufrimiento, cuando hay melancolía, cuando hay frustración, cuando hay una separación física, psicológica, hay una pérdida, una sensación de fracaso. Por eso es que, digamos, la emoción más predominante en un duelo, en un proceso de duelo, es la tristeza. Porque cuando estamos pasando por un proceso de duelo, y cuando hablo de duelo no solo es cuando muere alguien, sino también cuando una relación cambia, cuando perdemos algún tipo de extremidad en nuestro cuerpo o alguna capacidad de nuestro cuerpo o a nivel intelectual, eh, cuando perdemos una amistad, cuando cambiamos de trabajo, hacemos duelos por muchas cosas. Y cuando hacemos duelos, una de las emociones más predominantes es la tristeza, ¿sí? Ahí llega la tristeza un poco como para bajar un poco las revoluciones, ¿cierto? Cuando uno está triste, uno cómo es, uno es más lento, mm, digamos que uno es más como ensimismado, baja un poco las revoluciones. Entonces también la tristeza, digamos que tiene esa funcionalidad. En cuanto a la felicidad es la emoción estrella cumplidas, de que hay congruencia con lo que se desea y con lo que se posee, ¿sí? Cuando todas las cosas están marchando como yo quisiera y me siento en una energía especial, ¿cierto? Una energía diferente. Me siento con mayor apertura em, y tengo mayor energía, ¿sí? Esa es la felicidad. Bueno, por acá están otras dos, que es el desagrado, el asco, que implica pues como muchas cosas, ¿cierto? Una vez dice, pero ¿para qué sirve el asco? ¿Cierto? No sé de pronto si alguien por ahí me dice por qué cree que existe el asco, para que nosotros como que sentimos asco, desagrado. Adriana, cuéntanos. Pues yo creo que esa sensación existe como para protegernos. De pronto, no sé, cuando uno tiene asco a determinadas cosas, determinados hechos o comportamientos de los demás o, bueno, en fin, yo creo que eso también nos ayuda a protegernos, nos ayuda a mantenernos al margen, nos pone límites. Pensaría yo, no sé. Sí, sí, es una respuesta también como para protegernos. Por ahí alguien que estaba, bueno, sí, eras tú la que tenía el micrófono. Sí, es como para protegernos también,
para protegernos de algo que puede parecer peligroso. Eh, y ahí me hiciste acordar algo y es que también, por ejemplo, cuando un cuerpo está descompuesto, o sea, el olor es a putrefacción, o sea, es podrido, ¿cierto? Y ese olor es demasiado fuerte. ¿Y qué es lo que primero uno siente? Uno siente desagrado, no quiere asco, o sea, se quiere alejar de ahí. Y eso tiene una función muy importante y es que, por ejemplo, ese olor es tóxico, ¿sí? Por eso es que las personas de medicina legal, perdón, van y se van con sus caretas y todo eso para protegerse, ¿cierto? Porque es un olor tóxico bastante fuerte. Y eso de alguna forma aparece de manera muy adaptativa, ¿cierto? Aléjate de ahí, eso está tóxico, eso te puede ocasionar algún tipo de reacción, ¿cierto? Eh, de alguna forma tenemos rechazo también, por ejemplo, a olores, no solamente a olores, sino también, por ejemplo, a música, pues, o a sonidos específicos, o a sensaciones, ¿cierto? A cosas que también vemos que nos causan desagrado, que también tiene también muchas implicaciones a nivel de memoria, ¿cierto? Que a veces como que juntamos un estímulo con una situación que fue aversiva para nosotros. Por ejemplo, yo sé que a muchos les ha pasado que quizás alguna vez se comieron algo y de pronto después de comerse ese algo se indigestaron, les dio dolor de estómago, fue lo peor del mundo, se enfermaron. Ya, digamos que ese episodio está muy relacionado o lo relacionas con esa comida que comiste pues antes de haberte enfermado y como que uno ya hasta olerla o verla le da como asco, repudio, ¿cierto? Y eso hace parte también pues como de ese sistema de defensa del organismo, ¿sí? Bueno, respecto a eso. Y la sorpresa, como les decía ahorita, es la más breve de todas las emociones. Es muy cambiante, es un puente. Cuando sentimos sorpresa por algo, podemos sentirla inmediatamente de una cambiar a, me sorprendió que estuvieras aquí, me sorprendió esta fiesta sorpresa que me hiciste, o me sorprendió que hicieras eso, estoy decepcionado, o estoy decepcionada, o me sorprendió, estoy muy enojado contigo porque no deberías haber, no hubieras hecho esto, ¿cierto? Entonces como que es una emoción bastante corta y pues de alguna forma sí es la consecuencia de resultados inesperados o interrupciones en la actividad que yo estaba haciendo, ¿cierto? Yo estaba haciendo algo, alguien llegó y me tocó y me asusté y me dio como sorpresa porque era algo que no me esperaba. Entonces, en general, esas son las emociones primarias, las que todos de alguna forma estamos pues, compartiendo como seres humanos y las que de alguna forma son las primeras que aparecen, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las emociones? Como les decía ahorita, ya hemos hablado un poquito sobre ese tema y es que las emociones nos permiten comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Las emociones tienen esa funcionalidad de comunicar. Por eso mismo, cuando nos inhibimos o evitamos llorar, evitamos sentir algún tipo de tristeza, miedo o exteriorizar la rabia, eso luego se traduce en un montón de situaciones que luego se acumulan y pueden pues como pasarnos facturas, ¿cierto? Entonces las emociones como tal, pues están ahí también para hacer comunicar al otro algo que yo estoy sintiendo o también hacernos comunicar a nosotros qué es lo que está pasando, ¿cierto? También contribuyen, como lo decía, a la adaptación y a la supervivencia. Las emociones permiten también la curiosidad, el aprendizaje, la toma de decisiones. ¿A qué me refiero con esto? Pues inicialmente cuando uno estudia, uno parte de que quiere estudiar algo que lo motive y cuando hay motivación, existe una emoción de por medio, ¿sí? Em, digamos que cuando vamos a un aula de clases, por ejemplo, con niños, en la primera infancia, ellos siempre están, pues los profes, los docentes están muy capacitados para tratar siempre como de que ese contenido les llame la atención a los niños, porque cuando hay una emoción de sorpresa, ay, estoy viendo muchos colores que me gustan, o ay, estoy hablando de perritos y animales y me encantan los animales, ¿cierto? Todas esas cosas captan y las emociones como tal nos ayudan a focalizar nuestra atención y de alguna forma incentivan esa necesidad de saber, esa curiosidad y pues por tal razón de alguna manera nos ayudan como a ejercer esos procesos de aprendizaje y consolidarlos mejor, ¿sí? Cuando estamos motivados, cuando hay algo que nos genera de alguna forma una emoción
o una sensación de curiosidad o de que quiero saber más allá y esto me va a llevar a ciertas cosas a mediano o largo plazo, ¿cierto? También en la parte de la toma de decisiones. Por ahí dicen algo que me parece muy certero y es que es importante no tomar decisiones, por ejemplo, cuando tenemos emociones muy fuertes o cuando en ese momento estamos como a flor de piel de esa situación que ocurrió, porque estamos bajo una emoción que va a tener un principio y un final y esa emoción va a ser transitoria. Entonces, por eso dicen como que no tomar la decisión ni cuando estés demasiado feliz ni cuando estés demasiado triste. Yo creo que ahí va como esa expresión porque de alguna manera como que leer primero yo porque estoy feliz porque esto me salió, porque fue exitoso esto que hice, esto que intenté o esta situación que, pues, que realicé, pero de alguna manera es importante leer como, bueno, es un momento de euforia, ¿cierto? Es un momento como de demasiada alegría y de satisfacción, pero es importante dejar que eso baje para poder, pues, como tomar la decisión. Entonces, de alguna manera es importante para la toma de decisiones saber que estamos sintiéndonos bien o que nos estamos sintiendo incómodos con algo, tratar de leer eso, ¿cierto? Y ya luego tomar esa decisión. Ya también es importante esa parte de que permiten almacenar y evocar recuerdos, por lo que les decía ahorita un poco como con lo de la alimentación. Está muy unido a recuerdos, ¿cierto? Las emociones. Yo creo que más fácil recordamos un acontecimiento que nos causó algún tipo de emoción fuerte que el que no hubo como presencia de emociones fuertes, ¿cierto? Normalmente cuando uno dice, pero ¿cuál fue el recuerdo más importante de tu infancia? Pues solemos recordar situaciones muy puntuales donde por ejemplo, nos caímos muy fuerte y nos raspamos la rodilla y lloramos mucho y la mamá fue y nos consoló o el papá fue y nos consoló o nos acordamos de esa presentación que hicimos y que nos aplaudieron y que me fue súper bien, ¿sí? Digamos que de alguna forma las emociones nos ayudan a como aunar esos recuerdos y que se vuelvan inmemorables, ¿cierto? Que se vuelvan como, que tengan una huella anémica un poco más fuerte. Entonces también para eso existen las emociones. Aquí hay algo muy importante y es que pues, lo que hablábamos ahorita, que a veces como que no sabemos como cuáles son las emociones y la diferencia de los sentimientos. Se dice que las emociones son estas que yo les estaba nombrando, el desagrado, pues las primarias, el desagrado, la sorpresa, la tristeza, la felicidad, el miedo y la ira, pero hay sentimientos, cuando hablamos de sentimientos es como que vienen después de estas primarias. Entonces les voy a poner un ejemplo. Los celos, la nostalgia, el amor, ¿sí? Eh, ¿Qué más puede? La vergüenza, la culpa, todas esas son, son sentimientos, ¿cierto? Por ejemplo, a partir de, a ver, pongámoslo por acá, como de la ira, ¿sí? Por ejemplo, a partir de la ira, una ira que esté todo el tiempo presente, una ira que no se gestione, una ira, perdón, que no se exprese, no se comunique hacia el exterior de una manera sana, esa ira puede convertirse en muchas cosas, como por ejemplo agresiones, o esa ira se puede convertir en culpa también, ¿cierto? La culpa viene desde que pienso que cometí un error y que hice algo malo, ¿cierto? Em, y de alguna manera como que se desglosan de ahí, de esas emociones primarias. Y lo que viene después de ahí y de la combinación de varias, porque por ejemplo la culpa puede estar compuesta de mucha ira, pero también de mucho miedo, ¿cierto? Entonces como que a partir de esas emociones primarias, eh, con la combinación de algunas o la exacerbación de algunas en el tiempo, o la continuidad, perdón, también de algunas en el tiempo, puede resultar en un sentimiento, ¿cierto? Y el sentimiento puede durar un poco más. Esa es como de alguna forma como la diferencia entre estos dos conceptos, digámoslo así. Voy a mirar por aquí en el chat. Ah, bueno, Paula dice que sí, Paula dice que se tuvo que retirar. Bueno, hasta ahí de pronto chicos tienen alguna duda como sobre estas diferencias o todo está muy claro. Todo muy claro en mi caso. Sí,
Laura dice también que todo muy claro. Listo, perfecto. Entonces, ya que me están siguiendo como ahí en esta lógica, entonces ya vamos ahora entonces a hablar un poco sobre eso que llamamos estrés, ¿cierto? Hablando de las reacciones, ¿qué sería el estrés? Bueno, antes de que ustedes yo quiero que ustedes me cuenten, a mí me gusta que ustedes participen, yo sé que a veces es complejo, pero pues los que puedan, ¿qué creen que es el estrés? Ese concepto no viene de la psicología inicialmente, es como prestadito ese concepto del estrés. ¿Ustedes qué saben qué es el estrés en general? ¿Qué creen que es el estrés? Juan, cuéntanos. Bueno, digamos, yo pienso que el estrés es en cuanto a una respuesta de alarma o de un impulso desfavorable ante un acontecimiento que nos genera como un estado de explosión en cuanto a emocional, que nos pueda generar como ese estado de que después, como le comenta, de alarma o a veces de decepción o en cuanto a algo que uno piensa que no es como acorde o justo en el momento. Ok, muchas gracias. Y también por acá dice Wendy, es una emoción que surge cuando nos sentimos muy presionados por algo. Sí, lo que dicen ustedes dos es muy cierto. Eh, es algo que viene desde el exterior que nos desestabiliza un poco el sistema, ¿cierto? Un poco pues como parecido a las emociones, pero aquí vamos a hablar un poco más como de una situación un poco como de desajuste, o sea, como que creo que lo decía el compañero Juan, y era es como un poco como que hay una cosa que no empata, no combina o no concuerda o no, o de alguna forma como que se desajusta, ¿cierto? Ahí el estrés lo podemos como definir como una relación particular que tiene el individuo con su entorno, que de alguna forma siente ese individuo que ese entorno puede ser amenazante o desbordante y que esos recursos que tiene ese individuo no son suficientes para poder de alguna forma enfrentarlo. Entonces, en otros términos, es como la sensación, nosotros sentimos estrés cuando tenemos la sensación de que hay ciertas demandas del ambiente, ciertas situaciones que están a nuestro alrededor y que nosotros no somos capaces de lidiar con ellas. O sea, como que nos sentimos desbordados o digamos que nos sobrepasa, ¿sí? Entonces, como que de alguna forma es como que esos recursos que tenemos sentimos que no nos alcanza para nosotros tener un bienestar o poder controlarlo. Ahí aparece el estrés, ¿cierto? ¿Y qué pasa pues como con el estrés? Para tener en cuenta, es muy importante que el estrés es una respuesta totalmente normal a los acontecimientos de la vida. Lo que hace, digamos, lo que hace la diferencia acá es cómo nosotros manejamos ese estrés. Aquí hay algo muy importante y es que les decía ahorita que el estrés es como, pues la palabra es como prestada de la medicina o también prestada, eh, creo que es desde la ingeniería, porque también hay materiales que se estresan, así es como, como lo nombran, y como que de alguna forma esos materiales o ese sistema no da abasto con la presión que se le hace, ¿cierto? De alguna manera es como esa lógica. Entonces, lo que hizo la psicología fue que lo tomó prestado para poder de alguna forma definir cómo ese estrés incide en ese componente psicológico, ¿sí? En ese componente cognitivo, que cuando hablo de cognitivo es de pensamiento y a nivel emocional. Entonces es muy importante saber que el estrés es muy diferente a la ansiedad, ¿cierto? Hay que hacer esa diferencia. Ya todo lo llamamos como estoy demasiado ansioso, tengo ansiedad, ¿cierto? Y es normal porque es una forma como de nosotros nombrar o ponerle nombre a eso que sentimos, pero realmente es importante pues que cuando pasen, ahorita les hablo sobre algunos componentes para uno tener como presente y buscar ayuda. Es muy importante saber que hay una diferencia entre el estrés y la ansiedad, aunque se pueden parecer en algunas cosas. Pero el estrés es muy importante que sepan que todos en la vida lo hemos sentido, ¿sí? Porque todos en algún momento de la vida hemos sentido que no somos capaces de responder, no somos capaces de responder
a una demanda, ¿cierto? Demandas en todos los sentidos, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel de estudio, en muchos sentidos nos vemos implicados en estrés, ¿cierto? Entonces, como les decía, la diferencia es cómo lo manejamos, cuándo lo reconocemos y qué hacemos con él. El estrés no manejado y atendido a tiempo, pues se puede convertir en cuadros de ansiedad, ¿sí? Cuando nosotros no manejamos eso, se puede convertir hacia allá y pues puede de alguna forma en los escenarios diferentes de la vida, pues como manifestarse de maneras más patológicas. Entonces, por ejemplo, en el trabajo, si yo no manejo mi estrés laboral, si yo no hago, si no tengo estrategias, si no busco ayuda para yo poder eh, sobrellevar o manejar el estrés, se me puede volver en un burnout, que es un síndrome del trabajador quemado, ¿cierto? Eso también pasa, por ejemplo, cuando hay personas que cuidan a un ser querido, que está pues adulto mayor, que tiene enfermedades, eh, también puede aparecer el cuidador quemado, ¿cierto? O en casa también pueden aparecer pues muchas situaciones que nos llevan a cuadros de ansiedad complejos si no buscamos pues la ayuda, no lo gestionamos de la mejor manera. Pero es importante no estigmatizar o digamos pensar que no podemos sentir estrés, o sea, el estrés es algo que incluso también ayuda al sistema a poder moverse de alguna manera, hacer algo, saber si hasta qué punto también o hasta qué límites tienes tú para poder sobrellevar algo. Eso también es una alarma que nos da el sistema. Como mira, estás sobrecargándote de estudio, te estás sobrecargando de trabajo, estás haciendo las dos cosas, estoy en un nivel de estrés, en un pico altísimo, perdón, que no sé qué hacer con esto y que de alguna manera el estrés te está diciendo es que mira, está sobrecargando el sistema, o sea, el sistema se está sobrecalentando, pongámoslo en esos términos, como que está echando humo, pues, ¿cierto? O sea, se está recalentando y no puede funcionar al 100%. Muy importante reconocer esa parte. El estrés está relacionado con la ansiedad, como les decía ahorita, pero esta última tiene características diferenciales que ya les voy a contar un poco como cuáles son. Y también, igual que las emociones, todos reaccionamos de manera diferente al estrés. Hay ciertas cosas que podemos compartir, ¿cierto? Ciertos aspectos que son iguales, como para uno decir, bueno, esta persona está pasando por un cuadro de estrés agudo, ¿cierto? Pero todos reaccionamos, como les decía, de maneras diferentes. Eh, Aquí voy un poco sobre lo de la ansiedad, ¿cierto? Cuando hablamos de ansiedad, la ansiedad puede ser entendida como un conjunto de respuestas conductuales, ¿sí? En cuanto a acciones, a eso se refiere, fisiológicas en cuanto al cuerpo, las reacciones del cuerpo, a nivel emocional y cognitivo, que se activan cuando yo anticipo situaciones o eventos que son considerados para mí como desagradables, ya que se perciben como situaciones impredecibles o que no podemos controlar y que podrían poner en peligro mis intereses. Aquí ustedes me preguntarán, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre el estrés? El estrés lo podemos experimentar cuando, como les decía yo, hay, por ejemplo, mucha carga a nivel laboral o mucha carga en cuanto a nivel, pues, académico, ¿cierto? Sabemos que hay un estímulo ahí que está jugando, que está entrando en juego para que yo me sienta estresada, para que yo sienta que es demasiado y que me está desbordando, pero que me está ayudando a movilizarme un poco. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que priorizar mis actividades, tengo que distribuir mejor mi tiempo, estoy dejando de lado la parte de bienestar y de disfrute, ¿cierto? Pero cuando hablamos de ansiedad, ya estamos hablando de, como decía ahí, respuestas que son muy iguales al estrés, que son conductuales, fisiológicas, emocionales y cognitivas, pero que aparecen principalmente cuando aparecen pensamientos anticipatorios, es decir, una cosa es yo tenerle miedo, por ejemplo, a que yo abro la puerta y aparezca un león, ¿cierto? O una culebra. Pero otra cosa es yo pensar todo el tiempo de que si yo era una finca, se me va a aparecer el león, la serpiente, todo lo que yo le tengo mucho miedo, ¿cierto? Ahí estoy anticipando, yo no sé qué está pasando. Una cosa es yo sentir miedo porque ya ahí está el estímulo de ese animal que me causa demasiado miedo, a yo tener mucha ansiedad, ahí hablo de ansiedad, cuando ese estímulo está en mi cabeza. Con esto no quiero decir que sea imaginario o yo me lo estoy inventando, no,
sino que es un estímulo que no tiene que estar presente y con el solo pensamiento y con el solo hecho de yo sentir y pensar que se me va a aparecer un montón de animales en esa finca, yo no voy a ir, estoy evitando ir porque tengo demasiado miedo, eso ya estamos hablando de una ansiedad, cuando estamos anticipando cosas, ¿cierto? Que no han ocurrido, situaciones que no tengo el conocimiento de que sí o no va a pasar, ¿cierto? Y de que para mí, de alguna forma, es considerado como desagradable o altamente amenazante, ¿sí? Esa es más o menos como la diferencia. De pronto hasta ahí tienen alguna duda, alguien de pronto quiere comentar algo sobre ese asunto. Ok, veo que hasta ahora todo está claro. Eh, Eso en cuanto a la ansiedad, ¿cierto? Entonces la diferencia es, como les decía, muy importante, reacciones fisiológicas de que puedo, por ejemplo, experimentar cuando tengo mucha ansiedad, cosas como temblores, ¿cierto? Sudoración, palpitaciones, es decir, siento que se me va a salir el corazón o siento mucha presión en el pecho. Eso a nivel fisiológico, ¿cierto? Ah, también pues molestias estomacales, pasa mucho, cefaleas, pues dolores de cabeza muy fuertes, migrañas que se pueden convertir en migrañas. Eso a nivel fisiológico, a nivel, por ejemplo, cognitivo, la parte de la anticipación, pensamientos anticipatorios, es que me va a pasar esto, es que yo sé que esto va a pasar y uno se hace el escenario completo de todo el drama que puede pasar, pero pues no ha pasado absolutamente nada, aunque eso pues obviamente tiene que cogerse con pinzas porque también hay que mirar la historia personal de cada sujeto para mirar por qué se le vienen esos pensamientos y de pronto tuvo un acontecimiento y siguió pensando que de alguna forma eso seguirá pasando, ¿cierto? Ya quedó como condicionado con ese aprendizaje. Pero eso pues ya es como algo más puntual. Entonces, a nivel cognitivo, pensar cosas que no han pasado todo el tiempo y también está una parte que no sé si han escuchado, que son los pensamientos rumiantes o los pensamientos circulares, que es cuando de pronto vivimos algo y nos quedamos pensando y ese pensamiento fijo todo el día, todo el tiempo y dele a la misma situación. em, Eso digamos que es un síntoma de ansiedad, pero como les decía, no quiere decir que si yo tengo o experimento algo de esto en algún momento de mi vida, yo ya tengo que estar diagnosticado con un trastorno de ansiedad generalizado o tengo que estar medicado. Eso no necesariamente es así. Pueden aparecer cuadros de ansiedad, ¿cierto? Pueden aparecer momentos de ansiedad donde estamos expuestos a una situación muy compleja que no supimos cómo manejar y eso se dio de manera sistemática y reventé y eso pasó, ¿cierto? Y eso se puede considerar un cuadro de ansiedad. Ya cuando persiste en el tiempo, es una situación ya que viene acompañada de otros signos de alarma, ya pues es importante la parte de la terapia y la parte también de la medicación en algunos casos, ¿cierto? Pero es importante saber que la ansiedad va muy relacionada con eso, con pensamientos de anticipación, con rumiación, es decir, pues el pensamiento todo el día de lo que hice o no hice o lo que no alcancé a hacer, entonces vuelva y vuelva el mismo pensamiento como disco rayado. Y pues a nivel emocional, pues pueden aparecer muchas sensaciones o emociones de miedo, de angustia exacerbados, ¿cierto? Bueno, aspectos que se pueden presentar cuando experimentamos ansiedad. Ya les decía un poquito ahorita que a nivel emocional pueden presentar irritabilidad, tensión, angustia, incluso aburrimiento y desmotivación, ¿cierto? Frente a todo, pues frente al componente familiar, el componente del estudio, el trabajo, ¿cierto? En esa parte emocional pueden aparecer ese tipo de cosas. En la parte del pensamiento, les decía, dificultad para, esa no se les había dicho, pero sí es dificultad para tomar decisiones, para concentrarnos. Si nosotros estamos todo el tiempo pensando en un tema, si estamos preocupados por algo, es muy difícil que nosotros nos podemos focalizar, ¿cierto? Es muy difícil, por eso cuando a veces hay personas que pasan por cuadros de ansiedad, de depresión, pues es complejo que rindan al 100% en sus actividades diarias a nivel académico y laboral, porque están, pues el cuerpo no puede con tanto, o sea, el cuerpo está elaborando puras emociones y pensamientos en ráfaga. Y es difícil que no se agote, que no haya una fatiga, aunque usted no está haciendo nada, esté sentado todo el día en un computador o estudiando, usted se puede parar agotadísimo y sin querer hacer nada, ¿cierto? Porque estás todo el día maquinando y pensando lo mismo y sintiendo un montón de cosas a nivel emocional o físico.
Entonces, obviamente va a afectar la concentración, hay olvidos frecuentes, bloqueos mentales también, rumiación, que era lo que les contaba ahorita, y pensamientos anticipatorios. En la parte conductual, dificultad en los hábitos de alimentación y sueño. Puede que si se llega a unos niveles, pues, medios altos, pues ya podamos tener algún tipo de situación o dificultad en cuanto a poder dormir bien y alimentarnos correctamente. Cuando hablo de alimentarnos correctamente, pues hablo de hábitos y de rutinas de la alimentación, la calidad de los alimentos que como, los horarios en los que como, o también si de pronto no me provoca comer, estoy dejando de comer por un tiempo y solamente estoy con una comida al día y no me provoca más, o pues al otro lado, que ya sería pues como una hiperfagia de que estés comiendo y comiendo todo el tiempo sin razón alguna. También pues es algo que hay que llamar, pues que llama la atención y que es importante consultar. Y en la parte también del consumo de sustancias psicoactivas, a veces pasa que nos sentimos en unos estados muy complejos de ansiedad o de estrés también. Y hay personas que acuden a las sustancias psicoactivas. Con SPA me refiero a esas sustancias psicoactivas que son, eh, puede ser, llámese cigarrillo, alcohol, marihuana, ¿cierto? Cocaína, que de alguna forma llegan a tener un espacio allí en la rutina, pero más que todo como para compensar cosas. Pues obviamente eso es caso a caso, pero les pongo el ejemplo de que hay personas que entonces no duermen y lo que hacen es que se fuman la marihuana antes, entonces que ya duermen, pero eso les puede servir por un tiempo, pero luego pues trae algunas implicaciones diferentes. Em, me fumo un cigarrillo porque me despeja o porque estoy muy ansioso, ¿cierto? Entonces como que entran aquí a la escena algunas sustancias psicoactivas como modo de suplementar ciertas cosas que nos están dando o de calmar nuestro sistema porque no sabemos cómo más hacerlo, ¿cierto? Entonces ahí también puede estar el riesgo de la aparición de ese consumo. Y en el trabajo o en el estudio, pues pueden aparecer varias cosas, como por ejemplo absentismo, relaciones desconectadas, falta de satisfacción, empeño laboral académico, entre otros. Aquí con eso, pues me refiero a que ya entonces no voy a ir a mi lugar de trabajo o a la universidad porque no me siento suficientemente pues, con la energía o no quiero socializar o siento que ya creé una aversión a poder a entrar al salón de clases, ¿cierto? Como ese tipo de cosas que pueden pasar, como les decía, cuando experimentamos cuadros de ansiedad o, o podemos ya experimentar pues como a la larga pues como algo más como un trastorno de ansiedad. Bueno, hasta ahora hay alguna pregunta, de pronto. Pregunta o comentario. Listo, Juan Manuel, cuentan. No, digamos que al respecto de la ansiedad, muchas veces también en cuanto a nivel de esa conducta de consumir alimentos saludables, digamos que también, pues en mi caso, lo que conlleva es como a inhibir ese signo de comer, ¿no? Como el apetito. Se me disminuye mucho el apetito, ¿no? Sea por de pronto el estrés o la ansiedad, que digamos que me conlleva como a eso, como a disminuir el apetito. Sí, total, o sea, como les mencionaba ahorita, pues todos los organismos son diferentes y todos como que reaccionamos de maneras diferentes a estados de tensión o o depresión o estados pues de excesiva angustia o preocupación. Entonces hay personas que, claro, esa parte del sistema gastrointestinal, eh, no sé si han escuchado que es como el segundo cerebro, ¿cierto? Que está el nervio vago, que es el que conecta también con esa parte emocional y está pues como en esa parte del sistema digestivo y de alguna forma cuando estamos bastante ansiosos, preocupados, angustiados por algo, pues lo primero que normalmente se puede desestabilizar es la parte pues como del sistema digestivo. Y hay personas, sí, que se les cierra, como se dice pues coloquialmente, como que se les cierra el estómago y como que no quieren probar nada, ¿cierto? Como te decía, es súper importante, primero pues uno como, si eso es algo que está persistiendo,
es importante también hacerse chequeos médicos, porque puede que sea por la ansiedad, pero uno no sabe también que haya otros asuntos que también estén como afectando esa situación, ¿sí? Lo primero que nosotros recomendamos cuando hay personas con unos cuadros de ansiedad, de depresión, que ya están como volviéndose ya como un poco pues como crónicos o repetitivos y todo lo demás, es importante siempre hacerse exámenes médicos, porque a veces entonces nos estamos viendo enfrentados a una persona que tiene, por ejemplo, un hipotiroidismo, y el hipotiroidismo tiene una sintomatología muy relacionada con la ansiedad, perdón, con la depresión principalmente, también con la ansiedad, pero un poco más con la depresión. Entonces a veces estamos enfrentados a una situación de un descontrol a nivel hormonal que estamos tratando con psicoterapia o con medicamentos, pero entonces la persona con esa tiroides al 1000 o demasiado baja y no estamos haciendo nada, ¿cierto? Entonces a veces es importante hacernos primero pues un chequeo médico como para descartar que haya alguna situación que esté deficiente en vitaminas o en hormonas, y pues también es importante tratar de ir a terapia, ¿cierto? Y tratar de hablar de esa situación, porque cuando ya está pues como influyendo de manera directa en la alimentación y estamos bajando de peso, ¿cierto? Y nos estamos sintiendo con menos energía, pues es importante como consultar. Y bueno, pues una de las cosas importantes es como si no te da hambre, pues es importante igual que aunque no te da hambre, tratar de comer así sean porciones pequeñas, las 3 veces al día, ¿cierto? No, pues 6 veces al día como normalmente lo dicen, pero sí como 3 veces, pues mínimamente, así sea algo ligero, pero tratar de comer. A veces hay que obligarnos a hacerlo porque no es tanto como que no lo necesites, porque uno sí, el organismo sí lo necesita. Lo que pasa es que esa parte a nivel emocional, donde es algo muy teso, chicos, porque es una relación muy directa a las emociones con el cuerpo, es como si uno de alguna forma estuviera como en un proceso de inanición, como que no quiero comer y como que lentamente no quiero como nutrirme ni quiero como existir, ¿cierto? Hay unas situaciones ahí también como muy subjetivas que también pasan por el cuerpo, muy tesas, y que es importante nombrarlo y hablarlo y poder buscar ayuda en ese sentido. Por acá están hablando. Ay, no había visto estos mensajes. Bueno, Vanessa pone acá, por qué se generan las crisis o los ataques de ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas y maneras de manejarlo? Vanessa, bueno, espérame. Entonces, mira, lo de la parte de por qué se generan las crisis o los ataques de ansiedad, pues eso es muy relativo, porque cada uno se le puede despertar por maneras muy diferentes o por acontecimientos muy diferentes. Hay personas que pueden nombrar como que me dio un ataque de ansiedad porque acabé de tener una pelea con alguien, ¿cierto? Tuve una discusión, tuve una pelea, me enteré de algo. em, o a veces no hay una razón aparente, como que ahí simplemente me dio de la nada, pero uno va a indagar y no es que me dio de la nada, ese día pues no pasó nada, pero venís hace un mes sin comer bien, sin alimentarte bien, sin dormir bien, y venís con una presión horrible a nivel laboral y académica, y explotaste en ese momento y no habías buscado ayuda. Entonces a veces como que, ay, es que no sé qué me pasó y fue como así de la nada. Hay que mirar atrás qué hay, ¿cierto? ¿Qué fue lo que de pronto se vino como consolidando y que en ese momento se explotó como no haya presión, ¿cierto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? También hay asuntos, pues, pero eso ya es como otro tema. También hay asuntos a nivel de ansiedad, pues que se presentan por otro tipo de cosas. Personas que han vivido algún trauma, pues algún trauma a nivel psicológico, trauma psicológico, personas con traumas psicológicos por algún evento en específico, o algún abuso sexual, algún acontecimiento de guerra, alguna situación compleja que vivieron, también pueden ocasionar ataques de pánico sin necesidad de que estés expuesta a eso, pero el cuerpo queda activado de alguna manera, pero esos son casos pues puntuales y que ya es pues como, sí, caso a caso. Ya ahorita vamos a mirarle la parte de cómo manejarlo. Em, Adriana dice que a ella ha retomado el cigarrillo una y otra vez y ha sido complejo. Sí, Adriana, yo no sé si de pronto tú has intentado, pues como consultar con un especialista para que te ayude con esa parte como del consumo del cigarrillo, porque ya pues hay muchas alternativas, incluso a nivel farmacológico y conductual, o sea, no solamente es farmacológico, porque hay medicamentos que ayudaban como para la parte pero eso ya es con un psiquiatra, ¿cierto? Los psiquiatras tienen un tratamiento
para la parte de la nicotina, que es muy difícil, pues como de sobrellevar para las personas que están intentando, pero es posible, con esa ayuda pues como interdisciplinaria, de tanto de psicología, para manejar esa parte conductual y también a nivel emocional, y también como la función de ese cigarrillo en tus hábitos, y eso debe tener pues alguna función ahí en tu vida. Y también pues la parte orgánica que se puede ayudar y darle el empujoncito con la parte de los medicamentos, que normalmente pues hay tratamientos muy efectivos para el consumo del cigarrillo. Em, en mi caso, Juan Manuel dice, en mi caso, cuando no duermo bien o no descanso lo suficiente y pueda tener esos signos de estrés o de ansiedad, me conlleva a esos episodios, pero cuando ya se baja esa carga de presión o de trabajo, la cosa cambia en mi estado normal del apetito, sí. Sí, eso es importante. Eso es importante porque, claro, es como lo que yo les decía, es como un estrés que uno sabe por qué es, ¿cierto? Estoy en medio de entregas, estoy en medio de entregas del trabajo final, tengo que exponer el trabajo de grado, la tesis, y es normal que en esos momentos uno se le desvaríe todo, o sea, que no duerma bien, que no coma bien, y eso sabemos que es temporal y es por una situación muy puntual, ¿cierto? Pero si sabemos que eso, volvemos a la normalidad después, es porque sabemos que fue un momento, pues como un episodio de estrés, ¿cierto? Como un estrés agudo en ese momento que ocurrió. Pero como les decía, si de pronto eso lleva mucho tiempo, sí es importante, pues como, por ejemplo, ya se acabaron la etapa de parciales y todo esto, y seguimos con la misma situación, y a veces luego vuelve a pasar sin que pase absolutamente nada, pues que yo me haya dado cuenta conscientemente, pues es bueno buscar ayuda, ¿cierto? Buscar ese apoyo. A veces no es fácil identificar que se necesita ayuda, a veces es importante también escuchar quienes te rodean y que no te ven y que no te ven bien. Yo soy con psiquiatra desde hace 2 años y me cambió la vida. Sí, Vanessa, eso es súper importante. A veces nosotros mismos no nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Es que es muy difícil. Nosotros vivimos 24/7 con nosotros mismos, con nuestros pensamientos y emociones, y a veces es muy difícil salirnos como de ese entorno y decir, mira, es que esto es lo que me pasa y estoy mal. A veces el otro es el que te tiene que decir, te veo súper mal, necesitas ayuda. O ven, yo te ayudo, ven, busquemos qué podemos hacer. Entonces es muy importante eso que dice Vanessa. A veces por nosotros mismos es muy difícil identificar y detectar que necesitamos buscar ayuda, pero es importante por eso mismo que, pues, digamos, prestarle atención a esas redes de apoyo, a esas personas que están a nuestro alrededor, eh, que ya puede ser la familia o puede ser hasta incluso profesores o compañeros que nos ven como mal y que nos dicen, pues si querés, buscamos ayuda, ven y hablemos con alguien que sepa el tema, busquemos una orientación. Es muy importante también eso, estar abiertos a esas puntualizaciones de los demás, ¿cierto? Porque a veces no lo podemos ver todo de nosotros mismos. Bueno, chicos, bueno, por acá también aparece uno. Erika escribe cómo manejar una situación en donde tienes que tolerar una situación persona que detectaste que te genera ansiedad y crisis. Lo que pasa es que ahí yo creo que si quieren miremos la parte de las herramientas para la regulación emocional. Y ahí ya yo creo que sería como un caso muy puntual, porque no te puedo decir como una recomendación súper general, aunque ya pues voy a dar unas recomendaciones generales y ya tú miras si de pronto eso te puede servir como para manejar esa situación, pero si de pronto es algo más como específico, sí es importante que puedas como consultarlo, de pronto cómo puedes hacerlo, porque eso tiene muchas características de por medio, ¿cierto? Yo no te puedo decir así como haz esto o haz lo otro, porque no sabemos en qué contexto es esa situación, esa persona quién es, en qué momento se genera esa ansiedad y esa dificultad, si es una persona con la que tienes que convivir en algún tipo de ámbito, ¿cierto? O si es algo opcional para ti, ¿cierto? Si es una pareja, si es un compañero, si es una familia, si es un familiar, entonces depende de muchas cosas. Entonces aquí voy a hablarles un poco sobre las herramientas para la regulación emocional. Espérenme por acá, que no me quiere pasar, listo. Bueno, en cuanto a las herramientas para gestionar el estrés y nuestro estado emocional, aquí les traje algunas. Es muy importante antes de que yo les comente sobre estas estrategias, que ustedes tengan presente que estas estrategias no son camisa de fuerza, ¿cierto? Todas las estrategias no son para todo el mundo, todas las técnicas no son para todo el mundo. Hay personas que les ayuda mucho unas y hay otras que les ayuda otras, ¿cierto?
Aquí la idea, o digamos que la recomendación es que hay cosas, pues para los que estén, por ejemplo, en terapia, que en este momento están en acompañamiento con psicología o con psiquiatría, algunos psiquiatras que también manejan la parte de psicoterapia, no solo medican, sino que también pues manejan la parte terapéutica, son también formados en psicoterapia, puedan pues, por ejemplo, utilizar las técnicas según las necesidades de cada persona, ¿cierto? Esas son herramientas muy generales, pero hay algunas, perdón, que son muy particulares para algunas personas, ¿cierto? Ya les voy a explicar qué. Entonces, las técnicas de respiración sí son muy generales y las técnicas de respiración diafragmáticas son claves para los momentos donde sentimos ansiedad o cuando sentimos que necesitamos como volver otra vez como a nuestro centro. ¿A qué me refiero con volver a nuestro centro? Como volver aquí y a la hora, porque la ansiedad es como exceso de futuro, como les decía ahorita, es anticipar todo el tiempo, es preocuparnos de cosas que no han pasado, es pensar en exceso, es todo el tiempo pensar cosas que van a pasar y catastrofizarlas incluso, ¿cierto? Ponerlas mucho más grandes de lo que son o ceñirnos a un blanco y negro, o eso no es, ¿cierto? Entonces, a veces cuando sentimos mucha ansiedad, puede que nos desconectemos del cuerpo, ¿cierto? O sea, el cuerpo está acá, pero la mente está a 1000 por hora por allá pensando en el futuro, en lo que tiene que hacer o lo que va a suceder, ¿cierto? Entonces, la ansiedad nos ayuda mucho, perdón, ansiedad no, la respiración diafragmática nos ayuda mucho a volver otra vez a nuestro centro. ¿Cómo uno hace una respiración diafragmática? Es muy importante que cuando la hagamos podamos estar en un lugar cómodo. Por ejemplo, les voy a poner este escenario. Estoy pasando por una crisis de ansiedad muy fuerte, ¿cierto? Estoy que me enloquezco acá, no sé ni qué hacer. Muy importante, la primera recomendación que les doy, siempre vayan a un lugar donde ustedes se sientan seguros, ¿sí? No vamos a ir a pasar una crisis al lado de una ventana, al lado de unas escaleras, al lado de una calle, una autopista, sino que vamos a tratar de buscar un lugar donde nos podamos sentar y donde podamos buscar ayuda, ¿sí? Es muy importante eso, porque a veces por nosotros mismos, a veces puede que tengamos las herramientas para poder nosotros mismos calmarnos, pero hay momentos en los que es difícil nosotros mismos hacerlo, entonces también hay que reconocer que si nosotros no podemos y que ya nos ha pasado y que hemos intentado, primero es intentar con nosotros mismos y que nos ha pasado de que entonces lo intentamos y no podemos por nosotros mismos, necesitamos a una persona que venga y nos ayude, ¿cierto? Así sea que venga hacia donde nosotros o que nos llame por teléfono, nos haga una videollamada mientras se nos pasa. Es muy importante, siempre, cuando pase eso, vamos a un lugar seguro a pasar esa crisis y a buscar ayuda, ¿sí? A buscar redes de apoyo, que a quién puedo llamar. Ah, que no tengo a nadie, yo no considero a nadie como mi red de apoyo. Bueno, entonces podemos llamar a la línea de la Universidad de Salud Mental. O, yo ya no estoy adscrita a la universidad, ya no hago parte, ya no soy estudiante. Ah, bueno, puedo llamar a la línea de emergencias de salud mental de la ciudad de Medellín, que es la línea amiga. Ahorita también, si quieren, se los pongo en el chat por si de pronto no la tienen. Ah, si yo no vivo en Medellín, pero vivo en otro lugar de Antioquia, también hay una línea que se llama Salud para el Alma, que también es una línea de emergencias en salud mental y uno puede llamar cuando necesite ese apoyo en ese momento. Si de pronto con las estrategias que uno tiene no son suficientes y no, o sea, la cosa no se calma, ¿cierto? Seguimos en la misma, necesitamos un apoyo. En ese sentido, entonces, las técnicas de respiración diafragmática siempre se van a realizar en un lugar donde puedas sentirte un poco más segura, ¿cierto? No tranquila porque sabemos que estamos, o tranquilos sabiendo que estamos como hiperactivados, pero vamos a ir a un lugar seguro. La respiración siempre se va a hacer por la nariz y siempre vamos a tratar de que esa respiración no nos infle el pecho ni nos suba a los hombros. Normalmente respiramos así, pero nos enseñaron a respirar mal. A veces respiramos como, hacemos así. No, o sea, vamos a tratar de que esa respiración se vaya hacia el abdomen y por eso mismo vamos a tratar de poner la manito, cualquiera, en el abdomen. Y cuando vayamos a respirar, tratemos de que el aire baje hacia el abdomen y que me lo infle como si fuera un globito. Eso al principio puede ser difícil, porque como estamos acostumbrados a respirar un poco mal, a veces vamos a quedarnos como con la respiración como a medio camino, como que no somos capaces de bajarlo. Eso puede pasar, es normal, pero mediante uno va aprendiendo, mediante ustedes se van entrenando en hacerla, ya van a saber cómo es pasar el aire y bajarlo hacia el abdomen tratando de
inflarlo, inflar el abdomen, ¿sí? Vamos a retener, cuando ya tengamos el abdomen infladito, como un globo, vamos a retener por 3 segundos y luego, pues el aire, y luego vamos a soltar por la boca como si estuviéramos soplando una vela. Y eso lo vamos a hacer repetidamente, ¿sí? Las veces que sean necesarias y de manera despacio, porque si hacemos esto como en las películas que hay, que una bolsa de papel y uno así inflando eso no sirve, porque te estás hiperventilando. Entonces aquí lo que sirve es hacerlo de manera pausada en la medida de lo posible y tratar de ser muy consciente de que la respiración entra, de que se inflan el abdomen y que luego vas a botar el aire por la boca, como si estuvieras como desinflándote o de alguna forma como expulsando esa tensión. Muy importante hacerlo en esos momentos. Incluso también hay personas que lo toman como hábito de que hacen esos ejercicios de respiración varias veces cuando se van a acostar y cuando se van a levantar. Sí, cuando se van a acostar en la noche y cuando se levantan en la mañana. ¿Sí? Entonces, las técnicas de respiración diafragmática son muy importantes. Las podemos buscar también en YouTube. Ahí hay muchos ejemplos de cómo hacerlas y de pronto les quedan dudas. También técnicas de relajación muscular progresiva. ¿A qué se refieren esas técnicas? Cuando estamos muy tensionados, a veces no nos damos cuenta que estamos tensionados, de que el cuerpo está tensionado. Entonces no nos damos cuenta de que estamos todo el día empuñando así la mano, pues como haciendo fuerza. O no nos damos cuenta que estamos todo el tiempo como con los hombros como tensionados como hacia arriba, o como juntos y como pegados, ¿cierto? O que tenemos demasiado rígido el cuello, o que estamos haciendo algún tipo de presión en alguna parte del cuerpo, o alguna tensión muy específica en la espalda, no nos estamos sentando bien, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas técnicas esa técnica de relajación muscular? Vamos a tratar de que, se los voy a enseñar con las manos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con las manos vamos a tratar de que vamos a empuñar las manos así, perdón, vamos a empuñar las manos así y vamos a tratar de hacer mucha fuerza, o sea, de tensionar demasiado la mano, las dos manos. Vamos a contar hasta 5 y luego vamos a soltar. Entonces, si contamos hasta 5, vamos a contar hasta 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Siempre va a ser mayor el tiempo de relajación que de tensión. ¿Eso qué nos va a ayudar? Nos va a ayudar a poder como identificar en nuestro cuerpo cuáles son los puntos que están en tensión y ponerlos otra vez relajados, ¿cierto? Va a ayudarle al cuerpo a saber qué es estar tensionado y qué es estar relajado, ¿cierto? Y con eso lo podemos hacer en algún momento, alguna pausa activa en el día. Ah, si yo trabajo, listo, en algún momento, bueno, me voy a estirar, voy a apretar y luego voy a soltar. Acuérdense que apretar dura menos que la parte de la distensión. Entonces vamos a mover, igual incluso con, eso es muy susceptible de que se pueda hacer hasta con los, perdón, hasta con los músculos con todos los músculos, con los músculos de la cara. Entonces, por ejemplo, pues como fruncir aquí, el ceño, así, hacer como mala cara, como tensionar todo y soltar. Y hacer así, mover la mandíbula, abrir y cerrar la boca, hacer esto como si estuviéramos masticando como si fuera una vaca, a este lado y a este el otro, ¿cierto? Hacer como movimientos faciales también nos puede ayudar a eso, a tratar en algún momento del día, parar y decir, bueno, voy a distensionar la parte del cuerpo, a relajarla y a poder hacer ese ejercicio de estiramiento y relajación. Bueno, dale, Juan Manuel, que estés muy bien, con todo el gusto. Bueno, chicos, entonces esa parte. Expresar y no inhibir las emociones. Muy importante lo que yo les decía. Si ustedes, las emociones se tienen que expresar, chicos, entonces si tenemos que, no sé, hablar. Hay personas que les gusta hablar y cuando hablan se sienten más, como bueno, ya, como que me relaje un poquito más. Entonces nos ayuda mucho la parte de escribir. Hay personas que les gusta, solo es como escribir como pues como el acto de escribir, como un acto personal de catarsis, ¿cierto? Ah, no quiero hablar con nadie, bueno, voy a escribir. Y esa escritura no tiene que ser para presentárselo a nadie, ni tiene que ser algo estructurado, puede ser algo libre, ¿cierto? Que tú puedas escribir, dibujar, también conversar y ejercitarse. Aquí la parte del ejercicio es súper importante. No tienes que irte a un gimnasio 1 o 2 horas, válido poder dar una caminada, válido poder, en vez de subir el ascensor, subir en escaleras, ¿cierto? Tratar como de hacer ejercicio, actividad física nos puede ayudar mucho. La meditación o el mindfulness, que está tan
mencionado últimamente, es una práctica de la conciencia plena. Eso sí, no es para todo el mundo, porque no todo el mundo tiene la capacidad de quedarse de pronto como en una posición pues quieta, contemplativa, de meditar, ¿cierto? No, todo el mundo tiene la posibilidad de meditar, o sea, todos podemos meditar, sino que no todos nos gusta o no todos pensamos o sentimos que nos ayuda, ¿cierto? Hay personas que les encanta, y les ayuda muchísimo, pero hay personas que no. Entonces es importante saber pues que eso no es para todo el mundo, pero meditar también a veces sirve mucho para eso mismo, porque mientras nos ayuda a controlar nuestra respiración, también podemos un poco centrarnos en el aquí y en el ahora, en mirar qué es lo que está pasando ahora por mi cuerpo, por mi mente, sin juzgarlo. Esa es como la premisa del mindfulness. Reconocer que necesito en el momento, buscar ayuda si es necesario. Ya lo hemos hablado, buscar redes de apoyo o ayuda profesional si necesitamos que yo necesito una orientación, necesito eh, poder conversar esto, necesito no solo quedarme yo con eso, sino poder expresarlo, eso es importante. Y tener un kit de apoyo sensorial. Eso ya es pues cuando hay ataques de pánico, ¿cierto? Cuando hay ataques, cuando hay personas que están diagnosticadas con ataques de pánico. eh, claro, hasta luego, Néstor, que estés muy bien. Cuando hay personas con ataques de pánico, es muy importante que ellos hagan como base. ¿Y qué es hacer base? Es tratar, por ejemplo, de que en el lugar donde está, tratar, por ejemplo, de identificar cinco cosas que pueda ver, cuatro cosas que pueda oler, tres cosas que pueda escuchar, dos cosas que pueda tocar y una cosa que pueda nombrar, ¿cierto? Entonces, como se llama técnica de grounding, que es hacer como piso, hacer como tierra, como volver otra vez aquí estoy, porque acuérdense que la ansiedad nos lleva como un poco a desconectarnos, entonces en la parte de la ansiedad nos ayuda mucho ese kit de apoyo emocional, sensorial, perdón. Y ya sabemos que lee la parte de hábitos de vida saludables en el trabajo, que es muy importante, igual que en el estudio. Ya para finalizar, es muy importante tener en cuenta lo que yo les decía ahorita, que si estamos identificando que hay, digamos, ciertas situaciones que nos están generando esa ansiedad o ese estrés, es importante que podamos mirar, pues, qué cosas podemos hacer en nuestro alrededor y qué modificaciones podemos hacer en nuestras rutinas. Entonces, por ejemplo, que yo necesito tener estrategias de priorización de tareas, priorizar tareas, desde lo más urgente hasta lo que puedo hacer de manera cotidiana, ¿cierto? Bueno, Wendy, que estés muy bien, hasta luego. Por ejemplo, que el lugar de trabajo y estudio sea adecuado, ¿cierto? Que si yo hago teletrabajo o estudio en mi lugar de estudio, pues tratar de que sea lo más ameno posible y que aunque estoy haciendo teletrabajo, tratar de hacer pausas activas y que no las pase por encima de eso. Tratar de que donde yo estudio, donde yo trabajo, sea en un lugar cómodo, pero que no sea en mi cama, ¿cierto? Porque ya luego eso me va a traer problemas para yo poder dormirme, porque es mi lugar de trabajo, mi lugar de estudio, pero también mi lugar de descanso. Entonces, tratar de cuidar eso es muy importante. Comunicar necesidades y proponer posibles soluciones, eso ya es como en el lugar de estudio, de trabajo, cuando tenemos algún tipo de pues, disconfort o algún tipo de problemáticas. Como les decía, hacer pausas activas es muy importante, elemental, que nosotros mismos no nos hagamos trampa, porque a veces por tener un indicador alto, por tener una buena nota, pues nos olvidamos de esa salud física también y emocional que es tan importante, y tener actividades de integración me parece elemental también en ese sentido. eh, que nos saquen un poco como de esa parte laboral o académico, porque no todo es eso y a veces como que nos encapsulamos mucho en eso y en la rutina y nos olvidamos un poco de conectarnos con esas actividades que nos generen algo de disfrute. Bueno, y como último, pues no lo tenemos que hacer acá, pero yo les invito a que hagamos una actividad cada uno en sus casas, pues si lo pueden hacer, ¿cierto? No lo vamos a socializar, solo es como una invitación a que podamos un poco jugar con nuestros sentidos, con algo que se llama sinestesia, que es la activación cruzada de los sentidos. Y las preguntas que yo les traía era como, ¿a qué te sabe la felicidad? ¿De qué color es la tristeza para ti? ¿A qué huele el miedo para ti y cómo se ve la ira? ¿Sí? Es algo como un poco paradójico, como que uno dice, pero ¿cómo así que a qué sabe la felicidad? Sí, es como un poco para jugar con los sentidos,
y jugar un poco como con esa parte tan estructurada que a veces tenemos del hemisferio derecho, de que tenemos que ser, perdón, el hemisferio izquierdo, que tenemos que ser como muy cuadriculados, muy como esto es la lógica, sino que a veces también nos tenemos que un poco entrenar en ambos hemisferios, ¿cierto? En poder como activarlos. Entonces, nada, esa era la información y todo lo que les quería compartir el día de hoy. Laura también se debe retirar con todo el gusto. Pero entonces ya las personas que están aquí conectadas tienen alguna duda o todo está claro. Listo, veo como que todo está claro, entonces les agradezco muchísimo por el tiempo, por la participación. Espero que les haya servido muchísimo para sus vidas. Eh, Recuerden que la línea está habilitada, la línea de salud mental 018 021 y estamos prestos para ayudarles a lo que les necesiten, lo que ustedes necesiten. Que estén muy bien y muchas gracias. Hasta luego. Ah, claro que sí. Entonces voy a dejarlo por acá, 01. Ese es el de la línea de salud mental. Listo, con todo el gusto. Que estén muy bien. Hasta luego.